perdón, segundo canto, primer capítulo, texto 24. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamuni Nasta Prayesha Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamasloke Bhakti Bhavati Nashti Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Visheshastasya dehoyam stavishtascha staviyasam yatredam vyajyate vishvam bhutam bhavyam bhavachasa. Traducción, por favor, repitan. Vishesha, personal. Tasya, su, deha, cuerpo. Ayam, este, stavishta, sumamente material. Cha, y, staviyasam, de toda la materia. Yatra, en donde, idam, todos estos fenómenos. Vyajyate, se experimenta. Vishvam, universo. Bhutam, pasado. Bhavyam, futuro. Bhavat, presente. Cha, y Sat, resultantes. Toda esta gigantesca manifestación del mundo material fenoménico es el cuerpo personal de la verdad absoluta, en donde el tiempo material se experimenta en la forma del pasado, el presente y el futuro, universal resultante. Significado. Cualquier cosa, ya sea material o espiritual, no es más que una expansión de la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Y como se afirma en el Bhagavad Gita 13:13, el omnipotente Señor tiene sus trascendentales ojos, cabezas y otras partes del cuerpo, distribuidas por todas partes. Él puede ver, oír, tocar o manifestarse en cualquier parte, ya que Él está presente en todas partes como la superalma de todas las almas infinitesimales, aunque Él tiene su morada específica en el mundo absoluto. El mundo relativo también es una representación de Él en la forma de fenómenos, porque no es más que una expansión de su energía trascendental. Aunque Él está en su morada, su energía se distribuye por todas partes, de la misma manera en que el Sol se encuentra tanto localizado como expandido por todas partes, ya que los rayos del Sol, no siendo diferentes del Sol, se consideran expansiones del disco solar. En el Vishnu Purana se dice que así como el fuego difunde desde un lugar sus rayos y su calor, asimismo el Espíritu Supremo, la personalidad de Dios, se expande por todas partes mediante sus múltiples energías. La manifestación fenoménica del gigantesco universo es solo una parte de su cuerpo Virat. Los hombres poco inteligentes no pueden concebir la trascendental forma totalmente espiritual del Señor, pero los asombran sus diferentes energías. Tal como a los aborígenes los llena de asombro la manifestación del relámpago, una gigantesca montaña o un árbol bañado inmensamente expandido. Los aborígenes elogian la fuerza del tigre
y del elefante por la superioridad de su energía y poder. Los asuras no pueden reconocer la existencia del Señor, aunque en las escrituras reveladas hay vívidas descripciones de Él. Aunque Él se encarna y exhibe su fuerza y energía inusitadas, y aunque a Él lo aceptan como la suprema personalidad de Dios, santos y eruditos entendidos, tales como Vyasadeva, Narada, Asita y Devala en el pasado, y Arjuna en el Bhagavad Gita, así como también acharyas tales como Shankar, Ramanuja, Madhava y el Señor Chaitanya en la era moderna. Los asuras no aceptan ninguna prueba que las escrituras reveladas presentan como evidencia, ni tampoco reconocen la autoridad de los grandes acharyas. Ellos quieren de inmediato verlo todo con sus ojos. Por consiguiente, ellos pueden ver el gigantesco cuerpo del Señor como Virat, el cual responderá a su desafío. Y como están acostumbrados a rendirle homenaje al poder material superior, tal como el del tigre, el elefante, el relámpago, pueden ofrecer respetos al Virat Rupa. El Señor Krishna, a pedido de Arjuna, exhibió su Virat Rupa para los asuras. Como el devoto puro del Señor no está acostumbrado a ver esa gigantesca forma mundana del Señor, requiere de una visión especial para ello. Por lo tanto, el Señor favoreció a Arjuna con la visión especial necesaria para ver su Virat Rupa, que se describe en el 11º capítulo del Bhagavad Gita. Ese Virat Rupa del Señor se manifestó especialmente no para beneficio de Arjuna, sino para esa clase de hombres poco inteligentes que aceptan a absolutamente cualquiera como una encarnación del Señor, desencaminando así a la generalidad de la gente. Para ellos se da la indicación de que uno tiene que pedirle a la encarnación de Prakotya que exhiba su Virat Rupa, para que así se la pueda reconocer como una encarnación. La manifestación Virat Rupa del Señor es simultáneamente un desafío al ateo y un favor para los asuras, los cuales pueden pensar en el Señor como Virat y de ese modo limpiar gradualmente sus corazones de las suciedades que hay en ellos, con el fin de volverse aptos para ver de hecho la trascendental forma del Señor en un futuro cercano. Este es un favor que el supremamente misericordioso Señor les hace a los ateos y a los muy materialistas. Oh Malyana Timirandasya, Lenandera Sarakya, Chakshuru Militam Yanatasma Shri, nací en la más oscura ignorancia. Mi maestra espiritual, Shila Prabhupada, abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Señor Prabhupada, aquí. Muy bien, entonces el Virat Rupa, esa forma del universo, el cuerpo del Señor, no es para los devotos. Los devotos aceptan la forma espiritual de Cristo, como Cristo. Entonces ellos no necesitan meditar en el Virat Rupa. Esa manifestación la hizo Krishna en el capítulo 11 del Bhagavad Gita, no para el beneficio de Arjuna. No necesitaba ver esa forma para creer que Krishna es el Supremo. Él lo hizo para beneficio de otros que son materialistas y ateos, ¿no? Para que crean que Krishna es el Supremo, porque mostró algo que nadie ha mostrado. O sea, entonces, no solo teóricamente habló Krishna que él es el Señor Supremo, sino lo demostró en el mismo Bhagavad Gita, manifestando esa forma que no solamente Arjuna vio, la vieron otros grandes sabios como Vyasadeva y otros, incluso los semidioses de los planetas celestiales la pudieron ver.
Entonces, esa forma pues muestra que todo el universo está dentro del cuerpo del Señor. Toda la manifestación cósmica con sus seres celestiales y asuras y todo está dentro de él. Entonces, han visto la pintura, ¿no? Krishna, y después hay muchas personalidades allí, pues, ¿no? Y todos los elementos de la energía material, ¿no?, que componen el universo está dentro de él. Entonces, las personas que no pueden entender la forma espiritual de Krishna, no pueden aceptar que Dios tiene una forma espiritual eterna, se les recomienda que vean el universo en relación al Señor. Así es más fácil para ellos. Meditar en Dios, viendo lo que es el universo. Mucha gente hasta cuando habla dice, desea algo y el universo te lo va a dar. Mejor que el universo mediten en la forma universal, ¿no? Por lo menos es recomendado para la gente materialista, ¿verdad? Entonces, Krishna tiene su propia morada eterna y su forma espiritual eterna. Y cuando viene al mundo material, él trae consigo su morada y sus asociados eternos que lo acompañan para ejecutar sus pasatiempos. Entonces él hace el papel de ser humano, ¿no? Hay un verso del Bhagavad Gita donde Krishna dice que los necios me menosprecian cuando yo desciendo en una forma semejante a la humana, porque no conocen mi naturaleza trascendental ni mi dominio sobre todo lo que existe. ¿Cómo es el verso? ¿Alguien se acuerda? Avajananti mamudam manoshitam mashitam paramaham bhajanato mamaputa maheshwaram. Ellos no entienden mi naturaleza divina y mi control sobre todo lo que existe. Como el ser humano, cuando Krishna estuvo en la tierra hace 5.000 años, no todo el mundo entendió ni aceptó que Krishna es el Señor Supremo. Solamente sus devotos puros, como los Yadus, los Pándavas, los Vrishnis, ¿no? Pero la generalidad de la gente pensaba que era un ser humano muy poderoso, con poderes, ¿no?, sobrenaturales. Hay yogis que tienen poderes sobrenaturales también. Pero Krishna hizo cosas que ni siquiera los grandes yogis pueden hacer. Por ejemplo, cuando Krishna liberó a 16.000 princesas que estaban cautivas por un demonio, ellas oraron a Krishna para que las salvara de ese aprisionamiento. Y Krishna, pues como eran devotas puras, mató al demonio y las liberó. Ellas oraron para que Krishna las aceptara como esposas, porque estaban enamoradas de él, pues, solamente por oír hablar de él. Así, por ejemplo, Rukmini, la primera esposa de Krishna, la principal, ella se enamoró de Krishna sin conocerlo personalmente, solo porque escuchó al sabio Narada Muni hablar de la bella forma y las cualidades y las actividades de Krishna. Solo por escuchar de eso se apegó mucho a él y quería casarse con él, porque su hermano Rukmi quería casarla con el demonio Shishupala y ella no quería, ella quería a Krishna. Entonces ella le escribió una carta a Krishna a través de un brahmana que se la llevó a Krishna, pidiéndole que por favor la raptara para casarse con ella, porque no quería ya estar con ese demonio. Entonces Krishna llegó con su carroza y ella estaba saliendo del templo de la diosa Durga, porque era una costumbre de su familia adorar a la diosa Durga, pues. Pero cuando salió de ahí, Krishna la raptó. Entonces Shishupala y todos los soldados lo estaban persiguiendo y Krishna los derrotó a todos. Y así. Pero Krishna también hizo una ciudad en medio del océano. Él llamó al arquitecto de los semidioses Vishvakarma. Hagan una ciudad en medio del océano.
propia capital. Entonces, eso quiere decir que salió tierra del océano, del fondo del océano, una inmensa ciudad, hizo palacios inmensos. Entonces Krishna tenía 16.108 palacios para cada una de sus esposas al mismo tiempo. O sea, y no que tenían que esperar 16.000 días o noches para verlo, él estaba simultáneamente en todos y cada uno de los palacios a la vez. Y eso lo comprobó Narada Muni cuando visitó los diferentes palacios, vio que en cada palacio Krishna estaba haciendo algo diferente. En un palacio estaba jugando al ajedrez, en otro palacio estaba practicando artes marciales, en otro palacio estaba haciendo ceremonias de fuego, en otro palacio estaba nadando en la piscina, jugando con agua, así en diferentes pasatiempos. En uno de los palacios Krishna detuvo el tiempo. La ceremonia tenía que hacerse al mediodía, en otra parte era la tarde, pero en ese palacio se quedó al mediodía. O sea, Krishna controla el tiempo, ¿no? Entonces aquí el verso dice que toda esta manifestación cósmica, donde el tiempo material se experimenta en la forma pasado, presente y futuro. Pero Krishna controla el tiempo a su antojo. Por ejemplo, si un devoto puro le ofreció a Krishna un banquete en Janmastami, pero hace 1000 años, y si ahorita mismo Krishna quiere probar esas preparaciones como si estuvieran recién hechas, la prueba igual. Para él el tiempo no es, el tiempo, el espacio no es un obstáculo. Él puede hacer lo que él quiere con el tiempo y el espacio, porque él lo creó, el origen de todo lo que existe. Para nosotros el tiempo lo medimos de esa manera, pasado, presente, futuro. Entonces, Bhaktivinoda Thakur recomienda que deja el pasado tranquilo porque está dormido. No te preocupes por lo que pasó y ya pasó. A veces pensamos mucho en lo pasado, ¿no? Lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? O sea, lo que tuve y que perdí. Entonces hay lamentación, ¿no? Y el futuro pues es incierto, dice Bhaktivinoda Thakur. No te preocupes por el futuro, que nadie sabe lo que va a pasar en el futuro. Preocúpate por el presente, ¿no? Haz tu vida perfecta, ¿no? Sigue el proceso bien, la conciencia de Krishna en el presente. Y así tendrás un futuro brillante, exitoso. Si uno sigue el proceso de conciencia de Krishna y no se desvía de él, en ninguna circunstancia, en ningún momento, su futuro es fabuloso, ¿no? Brillante, maravilloso. Entonces no hay que preocuparse del futuro en ese sentido. Materialmente, bueno, el karma, lo que le toca a cada uno de sufrir y disfrutar, le va a venir, pues. Pero Krishna promete que le disminuye el sufrimiento a sus devotos. Lo que le toca, pues él se lo baja, se lo minimiza, porque es muy compasivo, ¿no? Krishna es conocido como Karuna Sagar, un océano de misericordia, como Dina Dayal, el amigo de los pobres, no solo pobres materialmente, empobrecidos espiritualmente, más que nada. Hay un pasatiempo con el nombre de Krishna Dina Dayal que Prabhupada cuenta, que una vez un niño que es devoto iba a la escuela, al Gurukula, y un día en el Gurukula el profesor, el Guru Brahmana, le dice a los alumnos: mañana voy a hacer una ceremonia de Shraddha y necesito que me traigan algo que puedan de su casa, ¿no? para ofrecer la ofrenda al Señor Vishnu, ¿no? Entonces cada niño se comprometió a traer algo, ¿no? Y el niño, pues en su entusiasmo, le prometió al Guru: bueno, yo voy a traer yogur. Está bien. Entonces, para que no traigan lo mismo cada uno, ¿sí? Y una vez saben lo que va a traer. Entonces, cuando fue a su casa, le dijo a su mamá:
mamá, tengo que llevar mañana yogur a Gurukula, a la escuela. Pero hijo mío, somos muy pobres, no podemos conseguir yogur. Para nosotros no tenemos los medios, ¿no? Somos muy pobres. Y el niño se puso a llorar, pero le prometía al guru que le iba a traer, y, por favor, y, ¿no? La mamá también llorando. Bueno, hijo mío, yo sé que Krishna es Dinadayal, es amigo de los empobrecidos. ¿Por qué no le pides a él? ¿Y dónde voy a? Bueno, los sabios van al bosque a meditar. Entonces el niño se fue al bosque ahí cercano y empezó a cantar, Dinadayal, ayúdame, por favor. Y así estaba llorando el niño. Y como era un gran devoto el niño, pues muy sincero, pues, inocente, Krishna apareció. Y entonces Krishna le dio un tarro lleno de yogur. Llévame a tu yogur. Estaba muy feliz. Entonces al día siguiente, él llevó el tarro a la escuela y lo puso ahí en la mesa, ¿no? Todos ponían en la mesa lo que traían. Pero un niño que venía corriendo tropezó con el tarro de yogur y se tiró todo el yogur por el piso. El pobre niño estaba muy triste, ¿no? Pero cuando lo recogió desde el piso el tarro, para su gran sorpresa se llenó otra vez de yogur solito. Entonces el guru se quedó sorprendido. ¿Cómo pasó esto? Entonces le contó que fue que Krishna le dio el tarro. Y cuando servían, después que ofrecieron todo al Señor Vishnu, servían el yogur y se volvía a llenar solito. O sea, había para todo el mundo. Nunca se agotó el yogur. Entonces Krishna es muy compasivo, muy misericordioso con sus devotos, ¿no? Nunca los abandona, ¿no? Como hay un pasatiempo que les compartí unos días atrás de un devoto que era barbero, ¿no? Y era un gran devoto, o sea, cantaba el santo nombre y entraba en éxtasis, ¿no? Veía el kirtan y salía a bailar con los devotos, estaba siempre absorto en Krishna. Entonces el rey se enteró que este devoto era muy buen peluquero, entonces lo llamó al palacio y lo contrató. Pero no, si trabaja para mí, no puede trabajar para nadie más. Solamente me arregla el pelo a mí sola. Bueno, está bien. Entonces tenía que llegar a cierta hora al palacio, porque el rey, antes de salir públicamente a administrar los asuntos del Estado, ¿no? Con los ministros y la gente que viene a presentar sus quejas o lo que sea, el barbero tenía que arreglarle los pelos bien y todo eso. Pero un día sucedió, y el rey estaba muy complacido con él, le daba todas las facilidades materiales que necesitaba, le regaló una buena casa, todo lo que necesitaba se lo dio, ¿no? Porque también le recordaba al rey a Krishna, ¿no? Le hablaba de Krishna mientras lo arreglaba, ¿no? O sea, el rey estaba muy contento con él. Pero un día que tenía que salir a hacer su servicio, pasó un kirtan frente a su casa, con devotos cantando los santos, ¿no? Y él dijo, bueno, todavía me quedan unos minutos para ir al palacio, voy a cantar aunque sea unos pocos minutos con los devotos y después voy. Pero cuando se metió al kirtan, se absorbió en el kirtan y se olvidó de todo, o sea, ¿entiendes? Entonces estaba llegando la hora y el rey estaba un poco intranquilo, porque, ¿no? No estaba llegando el barbero a tiempo, ¿no? Entonces unos enemigos del devoto, nosotros lo vimos bailando, ¿no? Y dijo que no le importaba al rey para nada, que se las arregle como pueda. Y se rey estaba bien enojado, pues no voy a castigar. Y de repente apareció él allí. Disculpe que llegué tarde. Bueno, pero hay tiempo, todo sí hay tiempo, venga rápido. Y mientras le arreglaba el cabello, de
rey sintió éxtasis y empezó a tener visiones espirituales ¿no? de Krishna y sus pasatiempos. Se quedó así. ¿Qué está pasando hoy? No entiendo nada. O sea, se le erizaron los vellos del cuerpo, lloraba el rey, estaba en éxtasis. Entonces, y luego, pues, ¿no? Terminó su servicio y se fue. Y al ratito llegó otra vez, cayendo dando reverencia al rey, perdona, que hoy se me olvidó, estuve en Kirtan y se me olvidó. ¿Cómo que se te olvidó? Tú viniste ya hiciste el servicio. Y era Krishna que tomó la forma de su devoto el barbero, para no hacerlo quedar mal, ¿no? Con el rey. Y por eso el rey sintió tanto éxtasis cuando Krishna le estaba, imagínate, cómo Krishna quiere tanto a su devoto que hasta lo protegió pues, de ser castigado, ¿no? O sea, esa es la belleza del amor puro por Krishna, que Krishna se siente tan obligado hacia sus devotos, ¿no? Se vuelve sirviente de sus devotos por amor puro, ¿no? Entonces, así como celebramos Radhastami, ¿no? Ella es la devota más elevada de Krishna, la más querida de Krishna. Y Krishna le sirve a Radha, ¿no? De varias maneras. Hay pasatiempos de Krishna, la peina, le arregla ¿no? Hasta le pinta las uñas, los pies, le hace tanto servicio por amor, ¿no? Por amor puro. Todo eso es muy bonito, ¿no? El servicio devocional es tan atractivo que hasta Krishna quiere hacer servicio a sus devotos puros. Claro, los devotos puros no quieren que Krishna los sirva, pero entonces él toma placer en eso. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? Estaba haciendo una cita de Bhaktivinoda Thakur diciendo sobre esto de dejar el pasado atrás, el presente, el futuro. Sí. No te preocupes del futuro, que es incierto. El pasado está dormido. Preocúpate solo del presente. Y el pasado pisado, dice. Claro. Pero ¿cómo llegaron a un consenso entre cosas que, por ejemplo, tenemos a veces deuda, tenemos, no sé, pues ofendí a alguien, nunca le pedí disculpas, hice cosas malas a una persona, etcétera, ¿se me entiende, no? Tiene que pedir perdón, tiene que entregarse a Cristo, esa es la solución. Y pagar las deudas, o sea, no es como, Haribol, tengo deuda y ya. No tiene que ser responsable. La deuda la tiene ahorita, o sea, no que la adquiriste en el pasado ya no existe ahorita. Es algo del presente, o sea, es algo que tienes ahorita. Aunque lo adquiriste antes, no se perdió. Pero la lamentación viene de algo que tuviste y perdiste. Te robaron un dinero. No te pongas a pensar en eso, ya pasó. Pues, ¿para qué perder tiempo pensando en algo que ya no tienes? También un poco se puede dar por eso unos estigmas, ¿no? Yo no voy a formar, como no tuve alguna formación, no puedo hacer esto. Los devotos o no he tenido educación espiritual, entonces no voy a poder ser. Sí, caen en lamentar, ¿no? Lamentarse, ¿no? Y ahorita tienes la oportunidad, ¿no? Practica bien el sadhana bhakti, purifícate, ¿no? Vuélvete muy devoto, que ya te va la inteligencia, ¿no? Falta de un poco de fe también, ¿no? El proceso sí funciona y si uno lo practica bien, pues se va a purificar, ¿no? Se va a librar de esos traumas del pasado, de la infancia. Porque también eso los psicólogos dicen, no, pero es lo que usted dice, los psicólogos te estigman mucho, ¿no? Pero sí. Ya no tuviste una buena infancia, entonces ya no vas a poder hacer las cosas bien. Uno se victimiza, ¿no? Sí, se revictimiza, ¿no? ¿Entiendes? Prabhupada no tenía mucha fe en los psicólogos modernos, decían eso.
bluff, ¿no? Entonces, porque ¿cuál es la solución que ofrece? Tiene que gratificarte más los sentidos para que estés bien, ¿no? O tomar pastillas para esto, para lo otro, para la depresión, todo eso. Para Dios, la mejor es cantar en Krishna. Un devoto sufría de esquizofrenia y le preguntó a Prabhupada qué hacía cuando le daba el ataque, ¿no? Y Prabhupada dijo, es simplemente la esquizofrenia es un cambio muy brusco de la mente. Entonces cuando te da el ataque, simplemente siéntate firmemente y canta en voz alta el Maha Mantra hasta que se te pase el efecto del ataque. Y así lo hizo el devoto. No le digo, ve al psiquiatra que te dé un montón de pastillas que te adormecen y todo eso. Claro, algunos otros no estarían de acuerdo con eso, ¿no? Que hay que tomar, pero amigo, si una cosa es mental, la práctica de conciencia de Krishna la puede curar. Yo tengo fe en eso. Yo lo he visto también. Por ejemplo, cuando entré al movimiento llegaron varias personas un poco extrañas. Por ejemplo, había un devoto que cantaba yapa, lo llamamos el hombre de la yapa cuadrada, porque caminaba hacia atrás haciendo un cuadrado, cantaba yapa, o sea, no ni siquiera hacia adelante, caminaba hacia atrás haciendo un cuadrado. El hombre de la yapa cuadrada. Pero después se puso normal, hasta se volvió un tremendo sacristanero, hasta presidente del templo fue, o sea, se mejoró, pues. Y había otro que Paramatma le hablaba. Entonces un día se subió al árbol y no quería bajar del árbol. Le tuvieron que llevar el prasad de devoto al árbol, porque no bajaban todo el día. ¿Por qué no? ¿Por qué está Paramatma me dijo que estuviera aquí? Pero después se volvió presidente del templo, tremendo predicador, ¿no? O sea, hemos visto casos así, aunque Prabhupada dijo que los templos no son ni para perezosos ni para locos, pero he visto más de uno que se mejora con la práctica, ¿no? Es posible, ¿no? O sea, ¿verdad? Entonces el poder espiritual subyuga al poder material. Claro, cuando un problema físico, Prabhupada dijo, sí, tiene que ir al médico, tomar medicina, se la tiene que tomar, etc. Pero para cuestión mental, Prabhupada no estaba muy de acuerdo de llenarse de pastillas para un problema psicológico. Entonces, bueno, algunos estarán de acuerdo, otros no, pero ya cada quien su criterio, ¿verdad? Pero Prabhupada dijo, ¿no?, que quizá a través de un tratamiento psicológico alguien supere un trauma, pero eso no garantiza que no te va a dar otro trauma después. Pero la conciencia de Krishna te puede curar todos los traumas y no te vuelven a dar otra vez. Porque si estás bien situado espiritualmente, consciente de Krishna, no tienes por qué tener ningún trauma. ¿Me explico? ¿No? Y en este sentido, puede que haya un caso como específico, ¿no? O sea, lo que te cuentas es un caso de gente que sí le funcionó, pero sí hay gente que sí está muy, muy loca al punto que a veces no se pueden controlar bien. Entonces no deben vivir en un templo. Prabhupada dijo, los templos no son para locos ni perezosos. Entonces hay caso y caso, ¿no? Por supuesto, si alguien está demasiado mal de la cabeza, hay que cantar en su casa, ¿no? No queremos tomar riesgos, ¿no? De que haga una locura dentro del templo. Una experiencia, estaban cargados los bhaktas en la granja de España, ¿no? Villamanda. Eso fue al principio de los 80. Y en una clase estaba explicando que el prasad purifica, ¿no? Obviamente, ¿no? Tomar prasad muy bueno. Y un bhakta medio loquito se metió en la cocina y se estaba bañando con yogur. Decían que el prasad purifica, pero no solamente comerlo, también bañarse purifica. Tuvo que mandarlo a su casa.
vi también una ceremonia de fuego, una de iniciación ahí. Y cuando tenía que poner el plátano del fuego, el devoto como que tenía hambre, empezó a pelarme. ¿Qué estás haciendo? Trae otro plátano. La profe le pasó algo así con Maya aquí, ¿no? Después se lo comieron. Sí, sí. Era lindo cada cosa. Yo me acuerdo, llegué una vez al templo y estaban sirviendo ahí leche a los devotos, y estaba haciendo fila. Y un devoto que estaba delante de mí se le cayó la leche al piso y se agachó y empezó a lamerla con la lengua del piso. Le digo, uy, ¿qué le pasó a este? ¿No? O sea, se pasó de botazo. No sé de qué quise expresar. Aunque el Papa dice que en los festivales de Jagannath Puri, ¿no? A veces tiran más apresada a la gente y lo atajan en el aire, a veces cae al piso, igual lo sacuden el polvo y se lo comen igual. Es más apresando, o sea, está bien, pero no hay que pasarse, ¿no? Sobre todo delante de gente nueva que se puede confundir, ¿no? Bueno, si la Prabhupada. Ya, Por el pleno de